La familia es la escuela del amor, pero el amor también se crea en la escuela. El amor como donación y su estructura. Carol Wojtyla expresó en diversas ocasiones su convicción de que el hombre no puede vivir sin amor, él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Su reflexión parte de la experiencia y de su descripción fenomenológica, a la búsqueda de su fundamentación en el ser. Y si buscáramos una descripción sintética de qué entiende por amor, sería esta: un don desinteresado. No todo el mundo explica el amor como donación. Se ha desarrollado una extensa reflexión en torno al don por parte de autores franceses, partiendo de la antropología cultural. Marcel Mauss presenta el dar como la forma social más arcaica de hacer intercambios, sobre la base de la tríada dar, recibir, devolver. Triple exigencia que se refiere no solo a los bienes económicos, sino también a los ceremoniales y rituales. Posteriormente otros extenderán a todas las sociedades el primado del don, al que describen como toda prestación de bienes y servicios, sin garantía de retorno ni contrapartida, con el fin de crear, alimentar o recrear el vínculo social de las personas, sobre la base de las observaciones. M. Henry J. L. Marion desarrollan una fenomenología del dar. En C. Bruaire y J. Maritain se puede hallar el esbozo de una ontología de la donación. En Ed Levinas y P. Ricoeur, un diseño ético con o sin reciprocidad. Planteamientos estos dispares, en ocasiones dentro de un complicado discurso lleno de aporías, en expresión de Derrida. Pues bien, sin depender de ellos, pero sí dentro del mismo contexto cultural, la donación se presenta como un marco adecuado para tratar del amor, y los autores que hoy nos ocupan abordan la cuestión desde la perspectiva de donar. Un marco que, como decíamos, tiene antecedentes. Así, Tomás de Aquino afirma, según dice el filósofo, don es propiamente entrega, sin deber de devolución, esto es que se da sin intención de recibir algo a cambio. Esto implica donación gratuita. La razón de la gratuidad en la entrega es el amor, pues hacemos regalos a quienes deseamos el bien. Por lo tanto, lo primero que le damos es el amor con el que le deseamos el bien. Por eso es evidente que el amor es el primer don por el que todos los dones son dados gratuitamente. Esto permite obtener al menos dos conclusiones, que don y amor son dos cuestiones intrínsecamente relacionadas. Educar desde el amor personal. Es el momento de empezar a tratar los distintos trascendentales de la persona humana. El primero es el amor personal, que en la esencia humana se expresa en amor donal. La estructura de la familia tiene una gran semejanza con el amor personal. Los esposos se aceptan, se dan mutuamente y como fruto de ese amor nace el hijo como un don. Polo alude a esta similitud cuando relaciona la Santísima Trinidad y la familia, en cierto modo, aludiendo de nuevo a la teología de la fe, el carácter unitivo del amor de los esposos, el querer como fruto al Hijo, hace que el Hijo se parezca al Espíritu Santo desde su punto de vista. En efecto, tomar la familia por analogía con la Santísima Trinidad nos puede dar una ilustración sobre el asunto. Desde el punto de vista de la familia humana, el Hijo se asimila al Espíritu Santo en Dios. El Espíritu Santo, por ser la tercera persona, es el don, el fruto de la donación del Padre y de la aceptación del Hijo. Es dado por las dos primeras personas. En el ser humano, el Hijo es la tercera persona como fruto del amor de los esposos. De manera que alguno de los esposos debe de tener también un cierto carácter de hijo. Así, en lo que sigue se abordarán los temas de la función educativa de la familia y la educación como aprendizaje del que nace. A la vez, se mostrará que el aprendizaje, para que sea lo más humano posible, ha de realizarse en la familia o según su mismo modo de actuar. La educación en el ámbito familiar.
Puede decirse que la doctrina clásica sobre el matrimonio sostiene que su fin primario es la generación. Esta requiere también crianza y educación. Estos son los tres aspectos del fin del matrimonio. Ahora nos interesa especialmente fijarnos en el tercero. Si, como venimos diciendo, el ser humano hay que entenderlo sobre todo desde la persona y no solo desde la naturaleza, parece lógico entender la primera forma social desde la misma perspectiva, porque aunque sea importante el amor entre los esposos, convendría insistir en la relevancia de este punto. Este no es el más alto valor del matrimonio. Lo más importante del matrimonio es dar lugar a una persona. Porque lo más nuclear en el hombre es ser persona. La persona es más que naturaleza. La tesis de que el hombre no se subordina a la especie humana, porque cada persona es además de lo específico. Es decir, que salta por encima de lo común de la especie humana, es decisiva. Desde aquí se entiende el absoluto moral que dice que no se puede matar a un inocente. Este deber cobra especial relevancia si se trata del propio hijo, ya que es alguien al que se tiene la obligación de proteger. Además, a diario experimentamos de formas diferentes, incluso agresivas, la escasa estima que se tiene de las familias numerosas. Por eso puede decirse que asistimos a una cierta renuncia a la maternidad o paternidad. El hijo no es uno más dentro de la especie, sino un alguien irreemplazable y único dentro de ella. El fruto del matrimonio es una persona nueva, y la persona nueva es justamente el hijo. Por eso, los padres se subordinan al hijo, puesto que están finalizados por el hijo en cuanto persona. Y no solo finalizados por la procreación de la especie. Esta es una visión naturalista del hombre. Si realmente los esposos se aman, el fruto de su amor, que es el hijo, lo deben reconocer como lo que es, un don que se acepta y en el que se dan. De lo contrario, no estamos hablando de amor personal o de amar personal. El amor verdadero entre los esposos, cuyo fruto o don son los hijos, exige una unión fuerte. De lo contrario, difícilmente podríamos hablar de amor auténtico, verdadero. El amor que no dura no es amor. Por eso somos creados por amor y solo podemos ser educados también por el amor. Desde este punto de vista, la duración en el amor es clave en la educación. Si la desunión entre los padres se produjera, la función educativa no podría llevarse a cabo. De ahí que los esposos deban cuidar su amor, no solo porque va en ellos su propia felicidad, sino también por su hijo. El varón es padre y esposo, la mujer es madre y esposa. En estas dualidades no puede haber disociación, hay que verlo desde un punto de vista sistémico. Los seres humanos han de ser educados como lo que son, fruto del amor de los esposos y del amor de Dios que los crea. Se trata de una experiencia común y, por desgracia, cada vez más generalizada con la que se encuentran los profesionales de la educación. El niño o la niña sufre muchísimo con la ruptura de los padres, no pueden entender por qué no se quieren. En algunos casos llegan a pensar que ellos son los culpables. Todo un mundo se desmorona interiormente, por mucho que los padres traten de evitar dolor y comportarse exteriormente como si no pasara nada especial, lo cual es difícil. Lo cierto es que reciben un golpe que les cuesta asimilar. En el caso de que lleguen a conseguirlo, la tristeza es una situación peligrosa en un niño, ha de salir de ella cuanto antes. De lo contrario, su estabilidad emocional corre peligro. Incluso algunos niños no son capaces de superar esa tristeza y se provocan otros daños psíquicos más o menos permanentes. Es frecuente, en mayor o menor dosis. No hay que exagerar, porque no se da siempre que los hijos de los divorciados estén traumatizados. Además, la tristeza impide el crecimiento. Es un estado que no trae beneficio alguno, ya que anula la esperanza, y sin esperanza se impide que cualquier acción se ponga en marcha. Entre los esposos, cuyo fruto don son los hijos, exige una unión fuerte. De lo contrario, difícilmente podríamos hablar de amor auténtico, verdadero. El amor que no dura no es amor. Por eso somos creados por amor y solo podemos ser educados también por el amor. Desde este punto de vista, la duración en el amor es clave en la educación de los hijos.
Si la desunión entre los padres se produjera, la función educativa no podría llevarse a cabo, de ahí que los esposos deban cuidar su amor, no solo porque va en ello su propia felicidad, sino también por su hijo. La educación de la afectividad. Lo primero que se debe educar son los afectos, los sentimientos. Los afectos se educan sobre todo en la niñez, hasta los 10 u 11 años. La normalidad sentimental en la niñez es lo que posibilita el desarrollo de la inteligencia y de la voluntad. A los padres les corresponde educativamente, ante todo, normalizar los afectos de sus hijos. La normalización de los afectos de un ser humano es básica, de tal manera que si falla, tenemos una falta de fundamento para edificar una educación superior. Esto es así porque en la primera etapa de la vida del ser humano lo afectivo es lo que rige la vida, hasta que poco a poco otras facultades van abriéndose camino y se hacen presentes. Desde lo afectivo el niño adquiere la primera percepción de la realidad. Que ésta se haga de un modo correcto sitúa al hombre o a la mujer en la realidad, en cómo son las cosas, de manera que las pueda dimensionar adecuadamente. Por ejemplo, un niño, de corta edad, se acerca a otro y éste se pone a llorar y corre hacia su madre. La percepción de la realidad es errónea. Hay algo que cambiar en su afectividad, ya que ve al otro como un agresor, su reacción es desproporcionada. No contempla la realidad como es. Aceptar la realidad es la mejor manera de no restringirla. Además, en el ser humano, lo primero que le llega de la realidad, lo obtiene a través de los sentidos, a través del cuerpo, que pertenece a la esencia del hombre. Esta se caracteriza por crecer sin restricción, sin límites. Si en una persona la afectividad anda mal, si lo sentimental y emocional están estropeados, entonces se producen dificultades en el crecimiento de su aprendizaje y en otras dimensiones de la educación. Lógicamente, no puede ser de otro modo. Si la percepción inicial de la realidad está distorsionada, lo que venga después también lo estará. Por eso afirma Polo, en el ser humano, repito, el equilibrio afectivo es un requisito indispensable para que se despliegue el espíritu, para que se desplieguen las grandes facultades espirituales, la inteligencia y la voluntad. El equilibrio en la afectividad es una de las características más importantes para el correcto desarrollo del resto de las facultades superiores humanas. El sujeto afectado por los estímulos internos o externos debe conservar el equilibrio dentro de sí, de forma que sus sentimientos y emociones no se desborden, superando al sujeto, impidiéndole una conducta proporcionada a la situación. Para que sea posible es necesario que la inteligencia y la voluntad no se vean anuladas por las emociones y los sentimientos. El equilibrio afectivo se mueve entre la postura que mantiene que hay que reprimir los afectos y la otra que propone que el único valor auténticamente humano radica en los sentimientos, es decir, entre el estoicismo y el sentimentalismo. Se trata de lograr un equilibrio que permita el crecimiento de la inteligencia y de la voluntad, y que a su vez se dé la unidad entre las tres, afectividad, voluntad e inteligencia. Que el niño posea una normalidad sentimental es una tarea que los padres no pueden cumplir si ellos mismos no la tienen. La inestabilidad de los padres afecta a los hijos. La estabilidad que el hijo necesita en su interior es la que le transmiten los padres, puesto que el hijo interioriza la estabilidad que ve en sus padres. Si la primera característica de la educación de la afectividad que se ha señalado es el equilibrio afectivo, la segunda es la estabilidad. La afectividad se debe caracterizar por un equilibrio estable de las emociones y de los sentimientos. Para ilustrar lo anterior, Polo recurre a unos consejos que San José María Escrivá de Balaguer daba a los padres: no riñáis delante de vuestros hijos, pero también no os hagáis muchos arrumacos delante de ellos, porque las manifestaciones del amor son íntimas. Sin embargo, de una manera prudente, se debe notar que el marido y la mujer se quieren, pues eso es imprescindible para la educación en la familia. Este modo equilibrado de manifestarse el afecto, prolongado en el tiempo, en los momentos buenos y en los malos, ayuda a formar una afectividad equilibrada y sólida en los hijos. Un padre y una madre mal educados no pueden ser buenos educadores. Por tanto,
Hay que procurar también que la educación de los padres aumente mediante el cuidado de la vinculación matrimonial, mejorando la convivencia. La educación de los padres se muestra como un aspecto básico para la consecución de una buena educación en los hijos. Nadie da lo que no tiene. Pero aquí Polo no está haciendo referencia a lo que hoy se suelen denominar escuela de padres, charlas para matrimonios, etc. Más bien hace referencia al cuidado de la convivencia de los propios cónyuges, espejo donde se miran los hijos. Los esposos se pueden educar entre sí y educarse para educar. Ambos se pueden ayudar mutuamente. Su relación les ha de llevar a crecer, a mejorar tanto en lo que son, marido y mujer, como para la misión que tienen por ser padres. La unión matrimonial une dos personas para una misión que a su vez les configura como padres. Juntos crecen como personas y se ayudan mutuamente para perfeccionarse ellos mismos y a sus descendientes. Por eso se puede aplicar con rigor el término educación también para los padres entre sí y no solo para los hijos. Asimismo, es muy importante que el niño esté bien centrado en sus sentimientos, en su afectividad, que tenga un ánimo alegre, esperanzado. Esta es una tarea propia del educador, donde cuenta más su talante que los contenidos que imparte. Animar, alentar, vivificar, levantar. Esta es la tarea que realiza la sindéresis en la esencia humana. La importancia de la indisolubilidad matrimonial en la tarea educativa. Los padres tienen que ir unidos, primero por el vínculo que han contraído, en segundo lugar por los hijos han nacido de su unión, y en esa unión han de permanecer, en tercer lugar para conservar y mejorar el ambiente de hogar, la casa, tan necesario para la vida humana. El hogar, la educación de la serenidad es decisiva, sobre todo al principio, para el desarrollo de una personalidad armónica. Hay que tener en cuenta cómo contribuyen las mujeres en la educación de la afectividad, la cual, insisto, es la primera educación que se debe realizar para no tener niños asustadizos, iracundos o dictatoriales. El hogar en la vida de la familia, por tanto, ha de procurar que sea un regazo, un refugio, un lugar de consuelo. Hay una prolongación del regazo materno en el hogar. El regazo posee también el sentido de verse refugiado. Ese refugio en la primera fase de la vida concreta la pertenencia al hogar que conviene prolongar. El juego comporta una cierta dosis de educación porque enseña al niño a tener serenidad, a ir desarrollando el equilibrio. Eso es lo importante, aunque para algunos sea secundario. El que sabe ganar y perder con serenidad ha educado su afectividad, es un hombre fuerte. Este es un objetivo del juego que los educadores tienen que tener presente. Saber ganar y perder. La alegría del niño no debe estar sujeta a los resultados. Llorar por perder es una falta de madurez afectiva. Ha de aprender a afrontar con entereza las desagradables, sin dejarse arrastrar por las agradables como si fueran un fin. Estimo que la función principal del juego es educar el apetito irascible, enseñar a ganar y enseñar a perder. Polo le da mucha importancia a este aspecto. El dominio del apetito irascible, tan necesario en la vida del hombre, debe comenzar en la primera etapa de la vida. Es la virtud de la fortaleza. Junto a ella es necesaria la templanza, virtud propia del apetito concupiscible. Ambas preparan la presencia de un equilibrio estable de emociones y sentimientos, es decir, constituyen la educación de la afectividad. El que sabe ganar y perder afronta el peligro y el fracaso sin inmutarse demasiado. Ese es un hombre fuerte. Un hombre fuerte es el que tiene bien educada su afectividad y sus sentimientos. Algunos aspectos a tener en cuenta en los comienzos del aprendizaje. En el contexto de la educación desde el amor personal hay diversos aspectos que es preciso tener en cuenta desde el comienzo en la educación afectiva. Estos aspectos manifiestan de nuevo el papel educativo fundamental que lleva a cabo la familia. Vamos a tratar a continuación, de forma necesariamente sumaria y esquemática, 3 aspectos claves para ayudar a crecer a los seres humanos. Estos son: el consuelo que ayuda a restaurar las fuerzas, la ratificación como elemento necesario de seguridad personal y la autoconciencia o comprensión de sí mismo.
El consuelo. Consolar es de la capacidad de limpiar las lágrimas y restaurar las fuerzas para que podamos integrar los diferentes elementos que comparecen en nuestra existencia de tal manera que nos reconciliemos con la realidad. Su fruto es el consuelo y su carencia limita la actividad de las personas y empuja a la maldad. Hay niños que por ausencia de consuelo se hacen cínicos, pillines, astutos y recurren a ardides que no son correctos para sobrevivir. El niño que no es consolado o renuncia al consuelo muestra comportamientos relacionados con el engaño y la mentira. Los seres humanos necesitamos continuamente reponer fuerzas y volver a empezar. Consolar equivale a proporcionar ayuda física y psíquica para que eso sea posible. El niño necesita ayuda para reponerse ante las dificultades de la vida o acude en solicitud de ayuda o recurre al engaño para escapar de los problemas. Los padres o profesores que están pendientes de sus niños advierten cuando estos necesitan consuelo. El objetivo de la educación. Estos aspectos originarios de la educación afectan decisivamente la comprensión del objetivo de la educación. Solo desde ellos adquiere sentido y puede traducirse en acciones educativas. Polo ha sido explícito acerca del objetivo que ha de tener hoy la educación del hombre. La humanitas es objetivo de la educación en nuestra época, porque la interrupción de su transmisión ha acontecido en muchos aspectos. Esta afirmación necesita de una doble explicación. La primera es la noción de humanitas. Y la segunda la del por qué se ha roto su transmisión en nuestra época. Educar todos los niveles de la imaginación. Anteriormente hemos visto que la afectividad es lo primero que hay que educar y hay que hacerlo en la familia. La base afectiva influye de manera importante en el resto del aprendizaje. Influye en primer lugar y en gran medida en la imaginación, ya que el hombre puede imaginar el futuro o evocar el pasado, y esto lo hace con lo que se suele llamar fantasía. Si no fuera por su imaginación, el hombre no podría crear, no podría producir, ya que todo lo artificial requiere el uso de la imaginación, de modo que la educación de la afectividad desemboca inmediatamente en la fantasía. De ahí que la educación de la imaginación sea el comienzo de la educación de la inteligencia. La inteligencia depende de lo que se le dé para abstraer, porque la inteligencia empieza abstrayendo a partir de las imágenes. La inteligencia depende de lo que se le dé. Por eso es un error tremendo estropear la imaginación. Esta afirmación de Polo es una tesis aristotélico-tomista en la teoría del conocimiento. La imaginación es el soporte sensible del pensar humano. En el caso del hombre, la imaginación suministra a la inteligencia las imágenes a partir de las cuales el hombre obtiene ideas como poliedro, canguro o puerto marítimo. Todo nuestro discurso racional va acompañado por representaciones imaginativas. La imaginación es una facultad cognoscitiva que se desarrolla a la vez que el resto de las facultades motoras, las habilidades manuales, el uso de las manos en aprendizajes largos, variados. Por ejemplo, aprender a tocar el piano requiere repetición, se va adquiriendo con el hábito, al mismo tiempo se deben desarrollar los músculos y, asimismo, la imaginación. La educación de la imaginación ha de hacerse respetando los distintos niveles que se dan en su desarrollo. Imaginación eidética. La primera fase de la imaginación se suele llamar imaginación eidética. La imagen eidética se da, por ejemplo, en los sueños, es la más imperfecta, la que está más cerca de lo singular que de la armonía. El niño tiene imaginación eidética. En esta fase, la imaginación proporciona imágenes como ensoñaciones que carecen de propósito definido. Es preciso superar esta fase porque, de lo contrario, no se puede llegar a dar una dirección a los propios actos. Los ensueños son falsos al ser arbitrarios. No sirven para la organización de la conducta. El que ensueña está como dormido. Esto es algo que suele suceder en la adolescencia. El adolescente con escasa imaginación proporcional recurre a la imaginación eidética y divaga. La divagación es el mayor obstáculo para el estudio.
El estudio exige disciplina y lo primero que hay que disciplinar es la imaginación. Si se ensueña demasiado, hay cosas que no se entienden y no se aprenden, el aprendizaje se ha detenido. Por eso la educación como aprendizaje es más complicada de lo que podría parecer. Este nivel de imaginación es el inferior porque es el que se encuentra más próximo a los sentidos externos. De hecho, oídos significa objeto visto. Es el nivel de imaginación que se emplea, afirma Polo, con facilidad cuando se ve la televisión en la cultura actual. Al predominar este nivel, la imaginación está poco desarrollada. Educar el nivel superior de la imaginación. Nos encontramos ahora con la cuestión de cómo podemos ayudar a desarrollar la imaginación. La mejor definición de educar es ayudar a crecer, que, como ya se dijo, es la definición dada por un gran pedagogo, Tomás Alvira. La educación consistiría en decir algo así como: yo te voy a ayudar a ver si llegas, pero tienes que llegar tú. El aprendizaje casi es utópico porque es difícil ayudar a crecer. Para resolver este tema, Polo recurre a la comparación con el crecimiento corporal. ¿Cómo se ayuda a crecer corporalmente? Proporcionando al niño una buena alimentación. Pero el encargado de crecer es el mismo, uno desde fuera no lo puede hacer crecer, lo cual sería crear el crecer. Sin embargo, uno sí puede ayudar al crecimiento proporcionando una alimentación balanceada. Pues bien, la imaginación es más susceptible de crecimiento que el cuerpo, y su crecimiento depende de su educación. Como bien sabemos, el crecimiento está sujeto a un proceso. Uno no crece todo lo que puede en un instante. De igual manera ocurre con la imaginación, también está sometida a un proceso gradual. Este crecimiento tiene lugar precisamente en una fase de la existencia humana, en la adolescencia. Hacia los 20 o 22 años, la imaginación ha crecido todo lo que debía crecer y ya no crece más. De aquí podemos deducir que, por un lado, debemos aprovechar el tiempo para desarrollar todo lo posible nuestra imaginación y, por otro, que esta tarea no solo es una labor cognoscitiva, sino que también la voluntad cuenta en su crecimiento. Polo considera que uno de los elementos educativos de la imaginación de los que podemos disponer hoy en día es el buen cine. El montaje de una película exige que el espectador pueda seguir el hilo argumental en el espacio y en el tiempo, sin que sea preciso que las escenas transcurran en tiempo real. El montaje consiste en lo siguiente: en contar la historia en un tiempo inferior al real, para lo cual, obviamente, hay que cortar y saber enlazar los cortes para que la película sea comprensible. Desde el punto de vista perceptivo, es necesario el ejercicio correcto de la imaginación que añade lo que falta de forma adecuada. Las buenas películas exigen que la imaginación se ponga en marcha, que funcione la imaginación proporcional y no simplemente la imaginación eidética. Una película puramente eidética no es una buena película. No tiene un buen director. El crecimiento de la imaginación puede además ser correcto o no, dependerá en gran medida de la educación que proporcionan los padres y profesores. Polo realiza unas recomendaciones llenas de sentido común. No conviene que los hijos sueñen despiertos demasiado. Pueden convertirse en personas irrealistas. El maestro debe ocuparse de educar según los niveles de la imaginación y procurar que unos niveles vayan abriendo paso a los siguientes. De ahí que, antes de los 13 o 14 años ya se debe haber enseñado geometría euclídea. El álgebra, en cambio, a partir de los 13, la televisión se mueve en un nivel eidético y perjudica el desarrollo de la imaginación a niveles superiores. La televisión fascina, pero no ordena las imágenes. Educar la inteligencia. La imaginación es central en la vida porque si no está bien desarrollada, la conexión de la inteligencia con ella es muy pobre y por lo tanto la inteligencia humana se puede desarrollar poco. El desarrollo de la imaginación y el de la inteligencia es desigual. Mientras que el primero tiene un límite temporal, el segundo no. La inteligencia humana se desarrolla mucho más que la imaginación, pues esta última tiene un tope. En cambio, la inteligencia tiene un crecimiento irrestricto.
La imaginación tiene un crecimiento limitado porque es una facultad orgánica. El soporte sensible de la imaginación es el cerebro. Este establece sus conexiones neuronales hasta un cierto momento y desde ese momento pierde su característica plasticidad y se incapacita para seguir creciendo. Por eso hay que aprovechar las conexiones neuronales casi al máximo. La facultad de la imaginación tiene como soporte orgánico las neuronas libres o corticales, en cambio la inteligencia no está sometida a esta limitación. La inteligencia es inorgánica y por eso puede crecer ilimitadamente. La cuestión que se suscita es, si la inteligencia crece ilimitadamente, ¿para qué necesita la imaginación? Quizá ayude a entender este asunto el símil del edificio. El tamaño de un edificio depende tanto de su altura como de la base de su extensión. El crecimiento en altura no tiene impedimentos, pero la base está restringida por el terreno que ocupa, así el edificio intelectual tiene por base o superficie la imaginación que la limita, pero, en cambio, no tiene impedimentos de altura. Por eso puede crecer de forma irrestricta. En la imaginación del niño encontramos reglas formales que no son todavía razonamientos lógicos. Esto es debido a que la imaginación posee una cierta regularidad cuando alcanza el nivel representativo. Lo hemos denominado tiempo isocrónico y espacio isomorfo. En la niñez, gracias a la imaginación, se pueden establecer asociaciones y comparaciones, como por ejemplo entre lo ligero y lo pesado. Sin necesidad de que haya una previa objetivación lógica, el niño no tiene reglas formales lógicas y que lo que tiene son reglas formales imaginativas. La diferencia entre unas reglas y otras es que en las formales lógicas, las reglas permiten comparaciones generales, en las imaginativas las asociaciones son concretas, por eso somos capaces de representarlas, mientras que no podemos hacerlo con las primeras. Los modos, maneras y estilos de cómo se ha de educar la imaginación en la niñez para que haya un desarrollo intelectual adecuado son múltiples y variados. Polo, a modo de ejemplo, propone la técnica de los puzzles. Una manera de educar la imaginación del niño es ir dándole cosas para que las asocie, por ejemplo, laminitas en las que aparecen partes de animales. En este caso se le enseñarían primero varios animales y después de que el niño los haya observado se le muestra solamente el trozo de uno para verificar si dice correctamente a qué animal pertenece la lámina que se le mostró. Como no se le enseña el animal entero, el niño tiene que reconstituirlo, lo cual puede hacerlo únicamente con la imaginación proporciona, se le enseña así a establecer asociaciones. A ejercitar la imaginación proporciona con esta serie de cosas uno va enseñándole al niño y al mismo tiempo uno se va enterando de cómo el niño va desarrollando su imaginación de vivencias y experiencias. Como guías educativos debemos llevar a nuestros alumnos por el buen camino en participación de los padres. La efectividad de su aprendizaje consiste en las facilidades que podemos proveer en el desarrollo de las actividades, gracias a nuestra capacidad de crear, diseñar e imaginar para que en conjunto de la sociedad, la escuela pero sobre todo y lo más importante en la familia le demos una variación de aprendizaje y con ello se produzcan mentes productivas. Las menciones anteriores se realizan para ver de dónde provienen algunas de sus emociones que como lo vimos en unidades anteriores la verdadera escuela y sus inicios provienen desde el seno familiar y que pasó por una modificación en la Edad Media la cual sigue persistente hasta la fecha. Gracias por su atención.